Oí por casualidad a mi nuera susurrarle a mi hijo: «Cuando esa vieja muera, la fortuna será nuestra». Mi hijo asintió. Temblé de rabia. En la cena, cuando todos se sentaron, puse un sobre en la mesa y dije, antes de comer: «Mamá tiene un regalo para ustedes dos». Cuando lo abrieron, mi nuera gritó: «Pero antes de continuar, comprueba si ya te has suscrito al canal y comparte en los comentarios desde dónde estás viendo nuestro video. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza». «¿Qué esperas, Aureliano? Necesitamos el dinero». La voz de Marilea, mi nuera, resonó, afilada y llena de urgencia. Mi corazón martilleaba en mi pecho, como si alguien lo hubiera apretado con fuerza. Me acurruqué contra la pared oculta tras la puerta, tratando de no hacer ruido. Oí la voz de mi hijo, Aureliano, débil y vacilante, como si intentara convencerse a sí mismo. «Pero mamá, ella no estará de acuerdo. Falsificar su firma es ilegal». «Marilea», sentí que la sangre se me helaba en las venas. «¿Falsificar una firma? ¿La mía?». Me llevé una mano al pecho, intentando mantener la respiración, pero cada palabra que decían era como un cuchillo que se clavaba en mi corazón. Marilea chasqueó la lengua, un sonido de desdén que le había oído usar cientos de veces, pero nunca me había hecho temblar como ahora. Su voz era sarcástica. «¿Sabes qué es peor? Ver una oportunidad de negocio escaparse de nuestras manos solo porque una vieja terca se aferra a su fortuna. Ya ha vivido suficiente. Aureliano, no podemos esperar más». Contuve la respiración, esperando, rogando en mi interior que Aureliano, el hijo que había criado, por el que había sacrificado todo para protegerlo, dijera algo, cualquier cosa para demostrar que no era el hombre que temía que fuera. Pero entonces, la frase de Marilea resonó, fría y definitiva, como una cuchilla afilada que cortaba mi alma. «Cuando esa vieja muera, la fortuna será nuestra». Esperé una objeción, un grito de mi hijo. Esperé que le gritara a Marilea, que le dijera que se callara, que yo era su madre, que nunca podría pensar en algo así. Pero no, solo hubo un suspiro cansado, suave pero cruel, suficiente para derrumbar mi mundo entero. Lo sé, solo 2 palabras, pero fueron como un martillo que destrozó mi corazón. Sentí que el suelo se tambaleaba bajo mis pies, como si estuviera en un barco en medio de una tormenta. Era mi hijo, mi propia sangre, y sin embargo, ante mi vida y mi muerte, solo dijo: «Lo sé», con tanta ligereza. Hacía apenas unas horas. Me había puesto un suéter ligero, preparándome para salir de casa e ir a casa de doña Erlinda, para hablar de una reunión de la organización benéfica en la iglesia de San Jacinto. Era una costumbre que había mantenido durante más de una década, desde que mi esposo, don Esteban, falleció. Teodora, la fiel empleada de mi familia durante más de 20 años, me acompañó hasta la puerta de hierro. Llevaba mi bolso de tela bordado con flores y salí de la casa que mi madre, doña Celemira, me había dejado, un lugar que contenía toda una vida de recuerdos familiares. A mitad de la calle, una ráfaga de viento frío me atravesó el suéter y me hizo estremecer. Me detuve, me llevé la mano al cuello y me di cuenta de que había olvidado mi rebozo de seda, un regalo que mi madre me había dejado antes de morir. Suspiré y di media vuelta. Al llegar a casa, abrí con cuidado la puerta de hierro para no hacer ruido. No quería molestar a nadie, especialmente a Teodora. Iba a subir directamente a mi habitación en el 2º piso para coger el rebozo. Pero al pasar por el estudio de mi difunto esposo, ahora el estudio de Aureliano, me detuve. La pesada puerta de ébano estaba entreabierta. No tenía intención de detenerme. Pero una voz baja y aguda, como un trozo de vidrio roto, me hizo quedarme helada. Y escuché toda la cruel conversación. Querían que muriera para apoderarse de toda la fortuna, de toda la casa que mi madre me había dejado,
El manojo de llaves se me escapó de la mano y cayó al suelo de piedra, produciendo un clanque estridente que resonó en el silencioso pasillo, como si quisiera devolverme a la realidad. Dentro de la habitación, la conversación cesó. Oí el sonido de una silla al ser empujada y pasos apresurados. Aterrorizada, me agaché a recoger las llaves, sin atreverme a respirar. Di media vuelta y salí rápidamente del pasillo, por la puerta de hierro, olvidando el rebozo, olvidando por qué había vuelto. Caminé deprisa por la calle, sin saber a dónde iba. Solo caminaba, mis pasos pesados sobre la acera, como si cada paso fuera un esfuerzo por no derrumbarme. Me detuve frente a un viejo eucalipto. Me apoyé en su tronco rugoso y, por primera vez en muchos años, me sentí verdaderamente sola. No fui a casa de doña Erlinda como había planeado. Mis pies, guiados por una fuerza invisible, me llevaron directamente a la iglesia de San Jacinto. Empujé la pesada puerta de madera y entré en el espacio silencioso. Elegí un banco de roble en la última fila y me senté, con las manos entrelazadas, tratando de encontrar algo de consuelo en el silencio del santuario. En la quietud de la iglesia, los recuerdos que había intentado enterrar comenzaron a resurgir, dolorosamente claros. Recordé cuando Aureliano tenía 17 años, postrado en cama, con el rostro pálido por la fiebre de la neumonía. El doctor Gonzalo me llevó a un rincón de la habitación y me dijo: «Doña Efigenia, el muchacho necesita un medicamento importado de Estados Unidos. Es muy caro, y no estoy seguro de que el hospital tenga suficiente». Esa misma tarde, sin dudarlo, corrí a la casa de empeños del señor Isidro para vender el juego de joyas de esmeraldas que mi madre usó el día de su boda. Todo por la vida de mi hijo. Recordé la primera vez que Aureliano y Marilea fracasaron en los negocios. Abrieron una boutique de alta costura en el centro de la ciudad, con vestidos deslumbrantes y chales importados de Italia. Incluso les presté una gran suma de mis ahorros para que empezaran. Pero solo un año después, la tienda quebró, dejando una deuda enorme. Marilea se arrodilló ante mí, con lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras Aureliano estaba a su lado, con la cabeza gacha, sin atreverse a mirarme. Suspiré y usé todos mis ahorros restantes para pagar su deuda. Aureliano me abrazó después, con la voz ahogada. «Mamá, te prometo que esta es la última vez. No volveré a decepcionarte». Le creí porque era mi sangre, pero solo 2 años después, otra deuda. Esta vez, Aureliano se metió en una partida de póker con el Zorro Vargas, un conocido jugador del barrio de Coyoacán. Perdió una cantidad de dinero tan grande que no me atrevía ni a pensar en ella. Marilea vino de nuevo. Se arrodilló sin llorar. «Mamá, si no pagamos, Vargas no nos dejará en paz». Una vez más, pagué la deuda, vendiendo un pequeño terreno en las afueras que mi esposo me había dejado. Cuando le di el dinero a Aureliano, no se atrevió a mirarme. «Mamá». «Lo siento», murmuró. Solo asentí. «No dejes que esto vuelva a pasar, hijo». Pero en el fondo, sabía que no sería la última vez. En otra ocasión, mientras regaba las plantas en el patio, Marilea salió con una revista de arquitectura en la mano. Señaló la foto de un apartamento moderno. Su voz suave, pero calculadora. «Mamá, ¿para qué quieres una casa tan grande a tu edad? Véndela. Múdate a un apartamento más pequeño y acogedor. ¿No sería mejor? Tendrías más dinero para tu jubilación». Dejé de regar y la miré. «Esta casa es el legado de mi madre». «Marilea, no pienso venderla». Se encogió de hombros, sonriendo ligeramente. «Solo pienso en ti, mamita querida». Pero sentí una corriente de frialdad en su mirada. Sentada en la iglesia, incliné la cabeza, apretando las manos hasta que me dolieron los nudillos. La amarga verdad afloró. Nunca habían cambiado. La codicia siempre había estado ahí, a través de las deudas, los comentarios sarcásticos y las sonrisas falsas. Mis ojos habían estado ciegos por amor a mi hijo. Supe, desde ese momento, que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien.
Tenía que enfrentar la verdad. Por dolorosa que fuera, entré en casa cuando el crepúsculo se desvanecía y la oscuridad comenzaba a cubrir el barrio de San Ángel. Intenté mantener una expresión serena, como si la tarde hubiera sido un día normal en la iglesia de San Jacinto, pero dentro de mí, la tormenta seguía rugiendo, arrastrando los susurros venenosos de Marilea y el silencio cómplice de Aureliano. Respiré hondo, me alicé el suéter y entré en el comedor, donde el aroma de la comida ya se había extendido. Al entrar, me detuve ante una extraña escena. Marilea, mi nuera, llevaba el delantal de seda verde, esmeralda, que yo solía usar en ocasiones especiales. Estaba junto a la mesa, colocando con cuidado los platos humeantes de mole poblano. Marilea levantó la vista, encontró mi mirada y me dedicó una sonrisa tan radiante que parecía falsa. «Ah, mamita querida, ya has vuelto. He pasado toda la tarde preparando tu plato favorito». Su voz era clara y dulce como la miel, pero sentí la frialdad oculta detrás de cada sílaba. Me quedé allí, mirándola, tratando de encontrar un atisbo de sinceridad en sus ojos oscuros, pero solo vi una niebla que ocultaba sus intenciones. Aureliano, sentado a la cabeza de la mesa, se levantó apresuradamente para acercarme una silla. «Mamá, siéntate. Pareces cansada», dijo, con la voz temblorosa, la mirada baja, sin atreverse a mirarme directamente. Asentí y me senté lentamente. Vi a Teodora de pie en un rincón, con las manos entrelazadas frente a ella. Vi en sus ojos preocupación, como si ella también sintiera la atmósfera opresiva. Marilea continuó con su actuación, como una actriz en un escenario que se sabe el guión de memoria. Se sentó frente a mí, manteniendo su sonrisa perfecta. «También llamé a la señora Inés de Les Palas Flores», dijo, con la voz emocionada de una niña. «He reservado un masaje y un tratamiento facial para ti y para mí el sábado por la mañana. Tienes que relajarte». «Mamita, trabajas demasiado», inclinó la cabeza. Su cabello negro y sedoso brillando bajo la luz del candelabro. Solo asentí levemente. Cogí el tenedor de plata y dije con voz monótona: «Gracias, Marilea». Pero por dentro, me preguntaba, ¿a qué juego está jugando? Después de lo que había oído, esta muestra de preocupación solo me daba escalofríos. La cena comenzó, y Marilea no paraba de decir trivialidades. Aureliano apenas hablaba, comiendo con la cabeza gacha, pero noté que su mano temblaba al sostener el tenedor. Lo miré, a ese hijo, por el que una vez lo sacrifiqué todo, y sentí una grieta más profunda en mi corazón. Él sabía que yo había escuchado, pero seguía sentado allí, fingiendo que no había pasado nada. Respiré hondo, y decidí romper esta farsa. Con los ojos todavía en mi plato, pregunté con voz casual pero cortante: «¿Cómo van los negocios de ustedes dos últimamente?». El ambiente en la mesa se volvió denso de repente, como si una ráfaga de viento frío hubiera entrado. Aureliano tosió, casi dejando caer el tenedor. Marilea, con la rapidez de un gato, recuperó la compostura primero. «Muy bien, mamá, estamos a punto de cerrar un gran negocio. Por eso necesitamos un poco más de capital». Enfatizó la palabra capital, y vi un brillo en sus ojos, como un lobo que huele a su presa. «Vaya», respondí, con voz neutra, sin emoción. «Me alegro por ustedes». Levanté la vista, miré directamente a los ojos de Marilea y, por un instante, vi un destello de desconcierto en su rostro. No esperaba que yo respondiera así. Sabía que esperaba que preguntara más, que le diera la oportunidad de convencerme, de invertir de nuevo. Pero no le di esa oportunidad. Me volví hacia Teodora, que seguía de pie en el rincón. «Teodora, ¿podrías traerme un poco más de limón? Por favor», dije, con voz suave, pero lo suficientemente firme como para interrumpir la obra de Marilea. Teodora asintió y se fue, pero vi en su mirada como si dijera: «Lo está haciendo bien».
Doña Efigenia. La cena terminó en un silencio opresivo. Marilea intentó mantener su apariencia alegre, pero su sonrisa se había vuelto rígida, como una máscara a punto de agrietarse. Aureliano se levantó para recoger los platos, murmurando: «Ayudaré a Teodora a limpiar la cocina». Asentí, sin decir nada, pero sabía que solo buscaba una excusa para evitar mi mirada. Marilea observó a su marido, y luego se volvió hacia mí, con una sonrisa de nuevo en sus labios. «Mamá, descansa pronto. Mañana te traeré un poco de flan. Te gusta el que tiene caramelo, ¿verdad?». Solo asentí, sin responder. «Sí, gracias». Esa noche no pude dormir. La sonrisa de Marilea aparecía en mi mente. Cada palabra que decía, cada gesto que hacía, todo calculado, como una araña tejiendo su tela, esperando a que su presa cayera. El martes por la mañana, la suave luz del sol bañaba de oro el jardín trasero. Estaba sentada en el viejo banco de madera, con las tijeras de podar en la mano, cortando con cuidado las ramas secas. 2 días después de la cena llena de falsedad con Marilea y Aureliano, todavía no podía quitarme la sensación de traición. Los susurros detrás de la puerta, la sonrisa fría de Marilea y la mirada evasiva de mi hijo me atormentaban como fantasmas que se negaban a desaparecer. De repente, Yaritzi Noemí, mi nieta, corrió hacia mí, con sus 2 trenzas balanceándose. Llevaba una caja de lápices de colores y un bloc de dibujo. Sus ojos oscuros brillaban bajo el sol. «Abuela», exclamó, con una voz tan clara como una campana, «¿puedo dibujar nuestra casa?». La miré y, por primera vez en días, sentí un rayo de calor en mi frío corazón. La sonrisa de Yaritzi, inocente y genuina, era como un bálsamo para mi dolor. «Claro que sí, mi tesoro», respondí, dejando las tijeras y dando unas palmaditas en el banco de mármol a mi lado. «Siéntate aquí conmigo». Yaritzi se subió al banco y se puso a abrir la caja de lápices, sacando un poco la lengua por la concentración. La observé, sintiendo un profundo amor. Yaritzi era la única luz que quedaba en esta familia, la razón por la que todavía intentaba mantenerme fuerte. Cogió un lápiz rojo y empezó a dibujar los trazos torpes de la casa, el tejado de tejas rojas, las grandes ventanas y el jardín lleno de flores. «Nuestra casa es la más bonita, ¿verdad, abuela?», preguntó, levantando la vista hacia mí con una sonrisa radiante. Asentí, acariciando suavemente su trenza. «La más bonita, mi amor, porque es nuestro hogar». Nos quedamos allí, en el tranquilo jardín, con solo el canto de los pájaros y el sonido del lápiz sobre el papel. Pero entonces, Yaritzi levantó la vista, sus ojos claros brillando con una pregunta inocente que hizo que mi corazón diera un vuelco. «Abuela», dijo en voz baja, «cuando te vayas al cielo con la bisabuela, ¿se le mira? ¿Mi habitación seguirá siendo mi habitación?». La pregunta de la niña, despreocupada y clara, fue como un cuchillo afilado que se clavó en mi corazón. Dejé las tijeras, me volví hacia Yaritzi e intenté que mi voz sonara muy suave. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?», pregunté, pero por dentro, una mala premonición comenzó a extenderse, tan fría como el viento de invierno. Yaritzi no me miró. Sus ojos seguían fijos en el dibujo, como si la pregunta fuera solo un pensamiento pasajero. «Porque mamá dijo que cuando te fueras, remodelaríamos toda la casa», dijo con inocencia. «Mamá dijo que pintaría mi habitación del color rosa que me gusta y me compraría una cama de princesa muy grande». Hizo una pausa, cogió un lápiz rosa y coloreó un pequeño cuadrado que supuse era la ventana de su habitación. Se me secó la garganta, como si alguien me estuviera asfixiando. Intenté que mi voz no temblara, pero cada palabra de Yaritzi era un martillazo en mi corazón. «¿Tu madre dijo eso?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «¿Dónde oíste eso, Yaritzi?». «En la cocina», respondió, sin levantar la vista. «Ayer».
Cuando fui a buscar galletas, papá y mamá hablaban en voz baja. No sabían que estaba detrás de la puerta de la despensa. Lo dijo con naturalidad, como si estuviera contando un juego de la escuela. Pero para mí, cada una de sus palabras era una cruel confirmación. Una verdad innegable. Respiré hondo. Tratando de mantener la calma, acaricié la trenza de Yaritzi, sintiendo la suavidad de su cabello bajo mis dedos. «Ah, sí», dije, con una voz tan suave como si la estuviera arrullando. «Seguro que tus padres solo estaban bromeando, mi niña». Pero incluso mientras lo decía, sabía que era una mentira. Las palabras de un niño, sin adornos ni malicia, son siempre la verdad más pura, y esa verdad me hizo temblar. Yaritzi dejó de dibujar y finalmente me miró. Sus ojos oscuros eran claros, sin una pizca de duda. «No lo creo», dijo, con una certeza inocente. La voz de mamá no sonaba como si estuviera bromeando. Inclinó la cabeza, como si tratara de entender por qué le hacía tantas preguntas. Mamá también dijo que habría mucho dinero. Cuando ya no estuvieras aquí, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si alguien acabara de echarme agua helada encima. Quería gritar, correr a la casa y enfrentarme a Marilea, agarrar a Aureliano y preguntarle por qué dejaba que su mujer dijera esas cosas. Pero delante de Yaritzi no podía derrumbarme. Sonreí, aunque la sonrisa debió de ser forzada. «No te preocupes, mi tesoro», dije, con la voz temblorosa. «La abuela estará aquí contigo mucho tiempo. Tu habitación siempre será tuya». En ese momento, la voz de Teodora llegó desde la puerta de la cocina. «Yaritzi, es hora de tu leche», llamó, su voz cálida, pero un poco apresurada, como si sintiera la pesada atmósfera. Yaritzi recogió rápidamente sus lápices de colores, metiéndolos desordenadamente en la caja. «Ya voy, tía Teodora», gritó, y luego se volvió hacia mí, abrazándome fuerte el cuello. «Te quiero, abuela». Me dio un beso en la mejilla y corrió hacia la casa, dejando el dibujo a medio terminar en el banco de piedra. Me quedé allí, en el tranquilo jardín, pero me sentía como en medio de una tormenta. El viento soplaba, haciendo temblar los pétalos de las flores, pero no había respuestas, solo la verdad, fría e ineludible. Ya no tenía dudas. Mi batalla había comenzado. Después de las inocentes palabras de Yaritzi de ayer, supe que no podía esperar más. Tenía que actuar, proteger esta casa, proteger el legado de mi madre y, sobre todo, protegerme a mí misma. A la mañana siguiente, bajé a la cocina y le dije a Teodora, «Necesito ir al centro a comprar algunas cosas. Quizás no vuelva para el almuerzo». Teodora asintió, pero su mirada parecía querer preguntar algo más. Tomé un taxi verde y me dirigí directamente al despacho de abogados Bracho y Asociados, el lugar en el que mi esposo, don Esteban, había confiado ciegamente. El licenciado Bracho padre, el padre de Ulises, fue quien nos ayudó a redactar nuestros testamentos y a proteger el patrimonio familiar. Ahora, esperaba que su hijo, Ulises, fuera quien me ayudara a enfrentar la traición de mi propia sangre. El despacho estaba en un edificio antiguo. Una mujer mayor, la señora Pilar, sentada detrás de la recepción, me saludó con solemnidad. «Doña Efigenia, ¿cuánto tiempo sin verla? El licenciado Ulises la está esperando en su oficina». Asentí, dándole las gracias, pero mi corazón latía con fuerza. Entré en el despacho de Ulises, un hombre de unos 40 años, con un traje gris, impecablemente cortado. «Doña Efigenia», dijo, con voz grave y clara, «es un honor recibirla. Mi madre todavía habla de sus maravillosos chiles en nogada. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarla?». Él mismo me sirvió un vaso de agua. Dejé mi bolso sobre la mesa y miré directamente a los ojos de Ulises. «No he venido aquí como una madre herida, licenciado.
dije, con voz tranquila pero firme. He venido como la propietaria de un bien que está amenazado. Ulises enarcó una ceja. Un atisbo de sorpresa cruzó su rostro, pero no me interrumpió. Respiré hondo y empecé a contarle todo. Le hablé de los susurros detrás de la puerta del estudio, del cambio de actitud hipócrita de Marilea, de su fría sonrisa durante la cena, y finalmente, le conté las inocentes palabras de Yaritzi. Lo que Marilea y Aureliano habían dicho en la cocina cuando pensaban que nadie los oía. Cuando terminé, me miró atentamente. Sus ojos fríos, como si me estuviera evaluando. Lo que cuenta es muy preocupante. Doña Efigenia, dijo, con voz monótona. Pero legalmente, son solo palabras, sin pruebas concretas. Es difícil que podamos actuar. Asentí. Ya esperaba esa respuesta. Lo sé, respondí. Mi voz baja, pero segura. Pero tengo la sensación de que esto no acaba aquí. Él asintió, como si esperara que dijera eso. Se levantó. Fue a un gran archivador de madera oscura y sacó un grueso expediente. Lo puso sobre la mesa frente a mí, con una mirada seria. Desafortunadamente, su sensación es totalmente correcta, dijo, su voz bajando de tono. Con un peso que me heló la espalda, abrió el expediente. Necesita saber que no solo están esperando a que usted muera. Ya han actuado. Ulises pasó las páginas, y ante mis ojos apareció la copia de un contrato de préstamo hipotecario del banco Banregio. La cantidad del préstamo era tan grande que tuve que volver a mirarla para asegurarme de que no había leído mal. La propiedad hipotecada estaba claramente indicada, mi casa, y al final de la página, la firma del prestatario, Efigenia Luarca. Me quedé mirando la firma, el trazo era casi perfecto, pero sabía que no era mío. Había una vacilación en las curvas, un ligero temblor que yo nunca tenía. Dejé escapar un suspiro. ¿Mi hijo? Susurré, con la voz quebrada. ¿Me ha hecho esto? Ulises asintió, sin apartar la vista de mí. Basándose en una anticipación de herencia, explicó, con voz fría pero clara. Básicamente, Aureliano le dijo al banco que él era el único heredero y que solo estaba recibiendo su parte por adelantado, pero para hacerlo, necesitaba su consentimiento. Y lo falsificó. Hizo una pausa. Esta firma se presentó hace 3 meses. El banco ya ha desembolsado el dinero. Si usted no actúa, su casa pasará a ser del banco cuando el préstamo no se pague. Me quedé sentada, sintiendo que el mundo se derrumbaba a mis pies. Esta casa, donde mi madre me crió, donde Esteban y yo formamos nuestra familia, donde Yaritzi está creciendo, ahora estaba siendo utilizada como garantía por mi propio hijo. Apreté los puños, mis uñas clavándose en las palmas de mis manos, pero ese dolor no era nada comparado con la herida de mi corazón. ¿Por qué pudo hacerme esto a mí? ¿A su familia? Ulises suspiró, y por primera vez vi un atisbo de emoción en sus ojos. Doña Efigenia, dijo, con voz más suave. No puedo responder a esa pregunta, pero puedo ayudarla a proteger lo que es suyo. ¿Qué quiere que haga ahora? Lo miré. El dolor seguía ahí, pero ya no me paralizaba. Se había convertido en fuerza. Licenciado, dije, con una voz más segura que nunca. Quiero que me ayude a recuperar lo que es mío, y quiero asegurarme de que nunca más puedan tocar esta casa. Ulises asintió. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Entonces, empecemos, dijo. Y supe, desde ese momento, que había entrado en una guerra que no podía perder. Allí estaba yo, en el despacho de Ulises Bracho, mirando la firma falsificada con mi nombre en el contrato de préstamo hipotecario. Lo más doloroso era Aureliano, el hijo al que había sacrificado todo para proteger. Ahora, me pagaba empujándome fuera de la casa familiar. Una casa construida con sudor y honor. Ulises rompió el silencio. Doña Efigenia. Mi padre respetaba mucho a su madre. Doña Celemira solía decir que era una mujer que podía ver el corazón de las personas
Parece que ella previó esta posibilidad. Sus palabras me hicieron levantar la vista. Con los ojos nublados por los recuerdos de mi madre siempre fue estricta. Pero cada una de sus palabras era como una lección grabada en piedra. Ulises se levantó. Se dirigió al archivador de madera oscura y sacó un viejo expediente amarillento por el tiempo. Lo colocó frente a mí, con tanto cuidado como si estuviera entregando un tesoro. Esta es una copia del testamento de su madre. Doña Celemira, dijo, bajando la voz, tiene una cláusula especial, que mi padre llamaba la cláusula de usufructo vitalicio y buena conducta. Miré el expediente. Sentí que mi madre estaba aquí, a través de estas palabras, protegiéndome todavía. ¿Qué significa esa cláusula?, pregunté, con voz ronca, tocando el borde del papel, como si pudiera sentir el calor de mi madre. Ulises se sentó y señaló un párrafo escrito con tinta negra intensa. Estipula que usted, doña Efigenia, tiene el derecho de posesión, uso y disfrute de esta casa hasta su muerte. Aureliano es solo el heredero nominal. No puede tocar la propiedad hasta que usted ya no esté aquí. Hizo una pausa, mirándome, para asegurarse de que lo entendía. Pero la parte más importante es esta. Si el heredero, en este caso Aureliano, realiza cualquier acto considerado moralmente irrespetuoso, que cause daño financiero o que intente usurpar intencionadamente su derecho de usufructo, usted tiene pleno derecho a modificar el testamento y desheredarlo permanentemente. Ulises leyó en voz alta una frase del testamento, su voz resonando como si llevara la advertencia de mi madre desde el pasado. Esta propiedad fue construida con honor y no debe caer en manos de quienes carecen de él. Sentí una nueva fuerza surgir en mi pecho, como si mi madre estuviera a mi lado, poniendo una mano en mi hombro, susurrando, levántate. Efigenia, eres mi hija. Esto no era solo una lucha por la casa, era una lucha por proteger el legado de mi madre, el honor de la familia Luarca y, sobre todo, a mí misma. Abrí los ojos y miré directamente a Ulises. Mi voz más segura que nunca. Licenciado, dije, cada palabra como grabada en piedra. Por favor, ayúdeme a preparar un expediente. Primero, necesito un informe pericial que confirme que esta firma es falsa. Segundo, una notificación de infracción legal enviada a Aureliano y Marilea. Respiré hondo, sintiendo mi corazón latir con fuerza. Y por último, redacte un nuevo testamento. Quiero asegurarme de que esta propiedad nunca caiga en manos de quienes no la merecen. Ulises asintió. Una leve sonrisa cruzó sus labios. «¿Realmente es usted hija de doña Celemira?», dijo, con un toque de admiración. «Empezaré hoy mismo, pero necesito que me confirme una vez más. Doña Efigenia, cambiar el testamento, desheredar a su hijo, es una decisión sin vuelta atrás. ¿Está segura?». Lo miré. Luego, miré la copia del testamento de mi madre, donde las palabras parecían susurrarme. Pensé en Aureliano, en el niño que una vez me cogió la mano durante una fiebre, en el joven que prometió no decepcionarme, pero también pensé en Yaritzi, en sus ojos claros, cuando preguntó si su habitación seguiría siendo suya. Pensé en mi madre, en sus espinas, y supe que no tenía otra opción. «Estoy segura», dije, sin un atisbo de duda. «Le he dado a mi hijo todas las oportunidades, pero él eligió ponerse del lado de la codicia. Ahora, yo elijo ponerme del lado del honor». Ulises asintió. Tomó más notas en su cuaderno y luego levantó la vista. «Prepararé todo. Pero debes saber que, una vez que se envíe este expediente, nada volverá a ser como antes. Reaccionarán. Y podría ser muy violento. Que reaccionen», respondí, mi voz fría como el acero. «Estoy preparada». Me levanté, agarrando mi bolso, sintiendo el peso de la decisión que acababa de tomar. Al salir del despacho, el sol en el Paseo de la Reforma parecía más brillante, pero no me sentía aliviada. Me sentía como una guerrera,
llevando la espada que mi madre me había dado. Lista para enfrentar lo que viniera. Regresé a casa al atardecer. La casa estaba tan tranquila como siempre, pero sabía que se avecinaba una tormenta. Me senté en el salón, sosteniendo el rebozo de mi madre, acariciando la suave seda. «Mamá», susurré, «no te decepcionaré». Y en ese momento, la sentí, no como un recuerdo, sino como una fuerza viva, guiándome a través de la oscuridad. Si un día fueras traicionado por tu propia familia, ¿te levantarías para luchar por tu dignidad o te quedarías en silencio por el bien del amor? Cuéntame las historias de tu familia. Estoy dispuesta a escucharlas con todo mi corazón. El domingo por la noche, la luz del candelabro del comedor emitía un cálido brillo dorado, pero no podía disipar el frío que envolvía mi corazón. Yo, Efigenia Luarca, había elegido este día, el día en que la familia solía reunirse, para llevar a cabo mi plan. No porque quisiera venganza, sino porque necesitaba poner fin a la falsedad que reinaba en esta casa. Le pedí a Teodora que preparara una comida abundante, pero sencilla. Quería que esta cena fuera normal, para que lo especial viniera de lo que estaba a punto de suceder. Estuve en la cocina, supervisando cada detalle, desde cómo Teodora colocaba los platos hasta el aroma de las hierbas. ¿Está segura, doña Efigenia?, preguntó Teodora, su voz grave, su mirada preocupada. Había estado conmigo el tiempo suficiente para sentir la tormenta que se avecinaba. Asentí, poniendo una mano en su hombro. Estoy segura, Teodora. Esta noche, todo quedará claro. Ella asintió, sin decir más, pero su mirada parecía querer abrazarme, como si supiera que estaba entrando en una batalla difícil. Cuando Marilea y Aureliano entraron en el comedor, yo estaba junto a la mesa, ajustando la posición de los platos de porcelana blanca. Marilea, con un vestido nuevo de seda turquesa, esbozó una sonrisa radiante, pero me pareció más falsa que nunca. «Mamá, qué exageración», exclamó, con su voz dulce como la miel. «Solo tenías que pedírnoslo y nosotros habríamos cocinado». La miré, con expresión tranquila, y solo sonreí levemente. «Hoy quería hacerlo yo misma», dije, indicándoles que se sentaran. «Sentaos». Hijos. Nos sentamos a la mesa en un silencio opresivo. Solo se oía el suave tintineo de los cubiertos contra la porcelana, como pequeños cortes en la farsa que nos envolvía. No comí mucho. Solo tomé un sorbo de agua fría. Observándolos, Aureliano mantenía la cabeza gacha, evitando mi mirada, su tenedor temblando, como si temiera dejarlo caer. Marilea, en cambio, intentaba iniciar una conversación, su voz aguda como una campana. «¿Sabías que Yaritzi sacó una nota alta en historia?» «Mamá», dijo, poniendo un trozo de pollo en mi plato. «Es tan inteligente como yo, ¿verdad?». No respondí. Solo asentí levemente, mi mirada fija en ella. Ese halago, que una vez me habría hecho sonreír, ahora era como una cuchilla afilada. Teodora retiró en silencio los platos principales. Nuestras miradas se cruzaron por un breve instante. Aclaré la garganta, rompiendo el silencio. «Antes del postre, mamá, tiene un regalo para ustedes dos». La atmósfera en la mesa se tensó como la cuerda de un violín. Aureliano levantó la vista, sus ojos llenos de ansiedad. Marilea enarcó una ceja. Una sonrisa curiosa y codiciosa apareció en sus labios. «¿Qué regalo? ¿Mamita?», preguntó, en tono burlón, pero con los ojos brillantes de expectación. «¿Las escrituras de la casa?». No respondí. Simplemente me levanté y me dirigí al antiguo armario de cedro del rincón. Abrí un cajón y saqué 2 gruesos sobres de color crema, cuidadosamente sellados con cera roja. Volví y puse un sobre delante de Aureliano y otro delante de Marilea. «Adelante. Ábranlos», dije, con voz completamente neutra. Pero por dentro sentía un fuego ardiendo.
Aureliano miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. Su mano temblaba al rasgar el papel, su rostro palideciendo a medida que sacaba el primer documento. Sabía que era la copia del contrato de préstamo de Banregio, con mi casa como garantía. Se quedó helado, con los ojos muy abiertos, como si acabaran de abofetearlo. Marilea, con su confianza habitual, abrió su sobre más rápido, sacó un fajo de papeles y vi cómo apretaba los labios al leer. Era el informe pericial de la firma del perito Castillo, que concluía con un 99,9% de probabilidad que la firma Efigenia Luarca en el contrato era falsa. Aureliano dejó caer los documentos sobre la mesa, y una hoja voló hasta el suelo. Reconocí que era la carta oficial del bufete Bracho y Asociados, que declaraba que la falsificación de firmas era un delito penal, que podía llevar a la cárcel. Marilea siguió pasando las páginas, y ambos vieron el último documento, una copia del Nuevo Testamento, notariado el día anterior. Era breve, conciso y cruel. Todos los bienes, a nombre de Efigenia Luarca, serían transferidos a la Fundación Selemira Luarca, una organización benéfica con el nombre de mi madre. Después de mi muerte, los nombres de Aureliano Luarca y Marilea Xocoyotzin no se mencionaban en absoluto. El silencio se rompió como un cristal. Marilea golpeó la mesa con la mano. Se levantó de un salto y casi derriba la silla. Su hermoso rostro estaba desfigurado por la ira. Sus ojos echaban chispas. «No puedes hacer esto», gritó, su voz estridente resonando en la habitación. «No tienes derecho. Esta es nuestra propiedad. Somos tu familia». La miré directamente a los ojos, sin inmutarme. Me levanté lentamente, sintiendo la fuerza de mi madre, de doña Selemira, corriendo por mis venas. «Puedo», dije, mi voz suave, pero cada palabra afilada como un martillo. «Y acabo de hacerlo». Marilea jadeó, señalándome. «Eres una vieja malvada. Siseo, ¿crees que puedes quitárnoslo todo? ¿A tu propio hijo? Te arrepentirás». «Efigenia», no respondí. Solo la miré, mi expresión serena pero fría como el acero. Aureliano, todavía paralizado, finalmente habló, con voz temblorosa. «Mamá». «Mamá, ¿por qué?». Levantó la vista, sus ojos llorosos, pero no vi arrepentimiento, solo miedo. Yo no quería esto». «¿No querías esto?», repetí, mi voz baja pero cortante. «Entonces, ¿por qué falsificaste mi firma, Aureliano? ¿Por qué dejaste que tu mujer hablara de mi muerte como una oportunidad de negocio? Has elegido, y esta es la consecuencia». Hice una pausa, mirándolo. «Al hijo que una vez amé más que a mí misma, te di todo, pero me lo devolviste con traición». Marilea se burló, su voz llena de desprecio. «¿Traición? ¿Tú hablas de traición? Estás echando a tu propio hijo a la calle. No tienes corazón». Me volví hacia ella, mi mirada fija. «Tengo corazón, Marilea», dije, mi voz tranquila, pero pesada como el plomo. «Pero ya no tengo sitio para los que desean mi muerte». Teodora, que había estado en silencio en el rincón, se acercó a mí. «Señora, ¿quiere que traiga el postre?», preguntó, su voz monótona, como si no pasara nada. Negué con la cabeza. «No hace falta, Teodora. La cena ha terminado». Ella asintió y empezó a recoger la mesa, pero sus ojos brillaban con un apoyo silencioso. Marilea arrojó la servilleta sobre la mesa y se marchó. Aureliano me miró. Sus labios se movían como si quisiera decir algo, pero al final solo bajó la cabeza, se levantó y siguió a su mujer en silencio. Me quedé sentada, agarrando el vaso de agua, sintiendo un vacío frío en mi pecho. No sentía alegría ni triunfo, solo una profunda tristeza y un ligero alivio, como si acabara de extirpar una parte gangrenada de mi cuerpo. Miré por la ventana, donde la luna iluminaba el jardín. «Mamá», susurré, pensando en doña Selemira
¿Hice lo correcto? No hubo respuesta, pero sabía, en el fondo, que había protegido el honor de la familia, y eso era lo más importante. Mi frase, puedo, y acabo de hacerlo, quedó suspendida en el aire del comedor como una sentencia irrevocable. La pálida luz dorada del candelabro iluminaba la mesa, destacando los sobres color crema, ahora esparcidos, como los fragmentos de un sueño codicioso. Yo, Efigenia Luarca, estaba sentada, con la espalda recta, agarrando un vaso de agua, sintiendo los latidos lentos pero pesados de mi corazón. Frente a mí, Aureliano estaba paralizado en su silla, con el rostro tan blanco como el papel, los ojos abiertos de par en par por el horror. Marilea, que se había levantado de un salto, jadeaba, señalando a su marido, sus uñas pintadas de rojo vino como pequeñas cuchillas. Todo es culpa tuya. Siseó. Su furia, ya sin disimulo, se acercó y le dio un fuerte golpe en el pecho a Aureliano con el dedo, como si quisiera ahondar en su miedo. Te dije que buscaras a un profesional. ¿Por qué? ¿Hiciste una falsificación tan estúpida? ¿Creíste que ella no se daría cuenta? Su voz era estridente, resonando en la habitación como un cristal al romperse. Aureliano, reaccionando por fin, apartó la mano de su mujer con un gesto débil. Su rostro se enrojeció, no de ira, sino de una mezcla de frustración y miedo. «Porque tú me presionaste», gritó, con la voz temblorosa, como un niño acorralado. «Todos los días hablabas de dinero, de la casa, de que merecíamos una vida mejor. Tú querías esta casa pronto. Marilea, fuiste tú la que dijiste, cuando esa vieja muera». Me señaló, pero no se atrevió a mirarme, como si yo fuera un fantasma al que no tenía el valor de enfrentar. Marilea soltó una risa burlona, un sonido agudo y despectivo, un completo inútil. Maldijo, usando una palabra que me hizo fruncir el ceño ligeramente. Ni siquiera puedes engañar a una vieja. Eres una decepción. Aureliano, me equivoqué al confiar en ti. Se dio la vuelta, su sedoso cabello negro ondeando, pero luego se giró de nuevo, señalándolo. ¿Crees que quiero vivir así para siempre? ¿En esta casa? ¿Bajo la sombra de tu madre? Merezco algo mejor. Me quedé sentada, observando en silencio, sin decir una palabra. Los dos cómplices, los que habían susurrado sobre mi muerte detrás de una puerta, ahora se atacaban como animales atrapados. Las acusaciones se hicieron más intensas, sacando a relucir viejas heridas. «Fuiste tú la que llevó a la quiebra la boutique», gritó Aureliano, con la voz quebrada. «Si no fuera por ti, mamá no habría tenido que pagarle la deuda al señor Montes». Marilea no se quedó atrás, respondiendo con veneno. «¿Y quién perdió todo el dinero en la partida de póker con Vargas? Tú. Tuve que arrodillarme ante tu madre para salvar tu miserable honor». Sacaron a relucir cada fracaso, cada mentira, como si quisieran culparse mutuamente para calmar sus conciencias. Pero yo sabía que no había conciencia allí, solo codicia, lo que los había unido. Y ahora, con esos cimientos derrumbados, se estaban destruyendo el uno al otro. Ya no veía a mi hijo y a mi nuera. Veía a dos escorpiones en una botella, picándose con su propio veneno, sin que ninguno cediera. Cada palabra que decían era una puñalada, pero no para mí, sino para ellos mismos. No intervine. No era necesario. Me quedé sentada, todavía con el vaso de agua en la mano, observándolos como si estuviera viendo una mala obra de teatro cuyo final ya conocía. No sentí dolor, no como los días anteriores, cuando cada una de sus palabras era una herida en mi corazón. Tampoco sentí satisfacción, aunque una pequeña parte de mí podría haberlo deseado. Solo sentí un vacío frío, como si mi corazón se hubiera congelado, sin espacio para viejos sentimientos. Ya no eran mi familia, eran extraños, atrapados en su propia red de codicia. Mientras gritaban, Teodora entró silenciosamente desde la cocina, con una bandeja vacía en la mano.
No miró a Marilea, ni a Aureliano. Solo se acercó a mí. Y, con voz tranquila, como si la habitación no estuviera en caos, preguntó: «Señora, ¿quiere que recoja?». Su mirada se cruzó con la mía, transmitiendo un apoyo silencioso. Asentí. Con una leve sonrisa: «Recoge, Teodora. La cena ha terminado». La acción de Teodora fue como un jarro de agua fría sobre su locura. Marilea y Aureliano se callaron, como si acabaran de darse cuenta de mi presencia. Marilea se volvió hacia mí, con los ojos echando chispas, el rostro desfigurado por la ira. «¿Crees que has ganado Quesivado, Efigenia?», siseó, su voz llena de veneno. «¿Crees que puedes quitárnoslo todo y vivir en paz? Ya verás. Te quedarás sola, y nadie te necesitará». Arrojó la servilleta de lino sobre la mesa. El sonido de la tela contra la madera resonó como una declaración de guerra. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación. El sonido de sus tacones en el suelo de piedra como martillazos. Aureliano se quedó. No siguió a su mujer de inmediato. Se sentó allí, con los ojos llorosos, moviendo los labios como si quisiera decir algo. «Mamá», susurró, su voz ronca, como un niño perdido. Lo miré, mi expresión vacía, sin el calor de una madre. Lo había amado más que a mí misma. Lo había sacrificado todo para protegerlo. Pero ahora, solo veía a un hombre débil, arrastrado por la codicia de su mujer y su propia cobardía. Entendió que no había nada más que decir. Se levantó, en silencio, y salió de la habitación, su silueta desapareciendo tras la puerta. Me quedé sentada, todavía con el vaso de agua en la mano, ahora tibio por el calor de mi palma. Teodora, después de limpiar, se acercó a mí. «¿Está bien, doña Efigenia?», preguntó, su voz grave y suave. La miré, a la mujer que había estado a mi lado en las buenas y en las malas, y asentí. «Estoy bien, Teodora», dije, aunque sabía que solo era media verdad. «Gracias por estar aquí». Ella sonrió y puso una mano en mi hombro. «Nunca está sola, señora. No mientras Yaritzi y yo estemos aquí». Asentí, sintiendo un rayo de calor en mi frío corazón. Miré por la ventana, donde la luna iluminaba el jardín, donde los rosales de mi madre todavía florecían brillantemente. «Mamá», susurré, pensando en doña Celemira. ¿Hice lo correcto? No hubo respuesta, pero sabía, en el fondo, que había arrancado sus falsas máscaras. Y ese era el primer paso para recuperar lo que era mío. 3 días después de la fatídica cena, mi casa estaba sumida en un pesado silencio, como si todos los sonidos hubieran sido absorbidos. Las paredes encaladas, los azulejos de Talavera y el jardín de rosas de mi madre seguían allí. Pero el aire era ahora frío, como el de una casa embrujada. Yo, Efigenia Luarca, sentía este cambio, pero no me asustaba. Había tomado una decisión, y hoy le pondría fin a todo. Marilea y Aureliano permanecían en su habitación, sin aparecer, sin decir una palabra. No los busqué. En cambio, le pedí a Teodora que les transmitiera un mensaje, solicitando una reunión formal a las 4 de la tarde en el estudio de mi difunto esposo. El lugar que una vez fue el centro de las decisiones importantes de la familia. Me senté en el estudio, reorganizando los recuerdos en el escritorio de ébano, una foto de mi boda con Esteban, una vieja pluma estilográfica suya y el rebozo de mi madre. Cuidadosamente doblado, acaricié la seda, susurrando: «Mamá, hoy te haré sentir orgullosa». La puerta se abrió y entró Ulises Bracho. Su traje gris, tan impecable como la última vez. Me saludó con la cabeza y dejó su maletín sobre el escritorio. «Doña Efigenia, todo está listo», dijo, con voz grave y profesional. «¿Está segura de que quiere hacer esto hoy?». Lo miré, con la mirada firme. «Segura, licenciado. Ha llegado el momento».
Cuando Marilea y Aureliano entraron, el aire en la habitación se volvió aún más opresivo. Aureliano parecía demacrado, sin afeitar, con los ojos hinchados como si hubiera llorado durante noches. Llevaba una camisa arrugada, sin rastro del hombre seguro de sí mismo que una vez fue. Marilea, en cambio, estaba perfectamente maquillada, con los labios de un rojo intenso y su sedoso cabello negro recogido en un moño alto. Se vistió de arrogancia como si fuera una armadura, pero sus manos entrelazadas delataban su tensión. «Una reunión familiar, mamita», dijo, con sarcasmo, sentándose frente a mí. «¿O tienes algún otro truco bajo la manga?». No los miré de inmediato, concentrándome en ordenar unos papeles frente a mí, como si fuera lo más importante. No los he llamado aquí para castigarlos, ni para escuchar más acusaciones. Comencé, mi voz tranquila y clara, como si estuviera leyendo un veredicto. Los he llamado para poner fin a esto. Mis palabras hicieron que Marilea soltara una risa burlona. Un sonido agudo que resonó en la habitación. ¿Un drama moral? ¿Suegra?, dijo, inclinando la cabeza. Con una mirada desafiante. «Ya nos lo has quitado todo. ¿Qué más quieres? ¿Que te supliquemos?». La ignoré y empujé un fajo de documentos que Ulises había preparado hacia ellos. «Esto es un acuerdo», dije, mi voz monótona pero cortante. «Se llama Acuerdo de Terminación de Relaciones Patrimoniales y Responsabilidades». Aureliano levantó la vista, desconcertado, como si no entendiera lo que estaba pasando. Marilea entrecerró los ojos, hojeando los documentos sin leerlos, como si una simple mirada bastara para despreciarlos. Ulises continuó, en tono profesional, sin emoción. «El contenido es muy simple», dijo, mirando directamente a Aureliano. «Doña Efigenia no presentará cargos penales contra usted por falsificación de firma. No reclamará una indemnización por el préstamo obtenido de Banregio. Básicamente, no arruinará su reputación ni su futuro». Las palabras de Ulises hicieron que Aureliano levantara la cabeza. Un rayo de esperanza brilló en sus ojos desesperados. Movió los labios, como si quisiera decir algo, pero no salió ninguna palabra. «Pero a cambio», continué, esta vez mirando directamente a Marilea, «sin inmutarme, firmarán aquí, aceptando que a partir de ahora no tendrán ninguna reclamación, disputa o derecho sobre ninguna de mis propiedades, ni ahora ni en el futuro. Dejarán esta casa en el plazo de una semana». Mis palabras cortaron el aire como un cuchillo. Marilea tembló de ira, sus manos apretando los documentos con tanta fuerza que el papel se arrugó. «Estás echando a tu propio hijo a la calle», gritó, su voz estridente. «Estás renunciando a tu familia. ¿Quién te crees que eres? ¿Efigenia?». «No», respondí, mi voz suave, pero fría como el acero. «No estoy renunciando a mi hijo. Lo estoy devolviendo a las decisiones que él mismo tomó». Miré a Aureliano y lo vi con la cabeza gacha, los hombros temblando. El silencio se apoderó de la habitación, tan pesado como una roca. Ulises permaneció sentado, con la pluma en la mano, como un testigo silencioso. Aureliano finalmente levantó la vista y me miró durante un largo rato, moviendo los labios. «Mamá», dijo, su voz ronca, quebrada como un cristal. «Mamá, ¿todavía me quieres?». Su pregunta dejó a la habitación sin aliento. Ulises inclinó ligeramente la cabeza, como para respetar el momento. Marilea se volvió hacia su marido, con los ojos echando chispas. «¿Aún te atreves a preguntar eso?». Siseó. «¿Después de todo lo que ha hecho?». No lloré, ni mostré debilidad. Miré al hijo que una vez amé más que a mí misma, por quien vendí las joyas de mi madre para salvarle la vida, por quien pagué deudas para proteger su honor. Y le dije la verdad, mi voz tranquila, pero con una tristeza infinita. «Te quiero, Aureliano, pero también me quiero a mí misma. Y pasé toda una vida olvidándolo,
Las lágrimas rodaron por las mejillas de Aureliano. Cogió la pluma que Ulises le ofreció. Su mano temblando tanto que casi la deja caer. Firmó el acuerdo. Su firma garabateada, sin rastro de confianza. «Lo siento, mamá», susurró, tan bajo que apenas se oyó. Cuando dejó la pluma, lo miré, no con ira, sino con una profunda tristeza. «Espero que a partir de ahora construyas una vida con tu propio esfuerzo, Aureliano», dije, mi voz suave, pero firme. Marilea, que seguía de pie, finalmente hojeó los documentos con desdén. Cogió la pluma y firmó con trazos fuertes y furiosos, como si quisiera romper el papel. Cuando terminó, arrojó la pluma sobre la mesa. El sonido del metal contra la madera resonó con frialdad. «Ya verás», dijo, su voz llena de amargura, su mirada como si quisiera quemarme. «Te quedarás tan sola que nos rogarás que volvamos. Te arrepentirás, Efigenia». Por primera vez en días, sonreí. Una sonrisa tranquila y liberadora. «Quizás necesite amor, Marilea», dije, mi voz suave, pero cortante. «Pero no el tipo de amor que viene de gente que desea mi muerte». Mis palabras hicieron que Marilea se detuviera, apretando los labios. Pero no respondió. Se dio la vuelta y salió del estudio, dejando un pesado silencio. Aureliano se levantó. Me miró por última vez, pero no dijo nada más. Siguió a su mujer, su silueta desapareciendo tras la puerta. Ulises recogió los documentos, mirándome con respeto. «Hizo lo correcto, doña Efigenia», dijo, con voz grave. «Ha protegido su legado». Asentí, pero no respondí. Cuando se fue, me quedé en el estudio, acariciando el rebozo de mi madre, sintiendo un vacío en mi corazón, pero también una liberación. Había terminado un capítulo doloroso, y ahora estaba lista para empezar de nuevo. Ha pasado un año desde el día en que puse fin a la falsedad en esta casa. Ahora, de pie, frente a la pesada puerta de hierro, yo, Efigenia Luarca, siento una ligereza que nunca pensé que tendría. La puerta ahora siempre está abierta, dando la bienvenida a aquellos que necesitan un hogar. Una reluciente placa de latón, junto a la puerta, lleva la inscripción: Casa Selemira, hogar comunitario para mujeres y niños. Cada vez que la veo, es como si oyera la voz de mi madre, doña Selemira, susurrando: «Lo has hecho bien, Efigenia». El legado de mi madre ha renacido, con la cláusula de su testamento y el consejo del licenciado Ulises Bracho y el padre Isandro. He convertido esta casa en un refugio, el antiguo y lujoso salón, donde una vez resonó la risa falsa de Marilea, es ahora la sala común. Soledad, una joven viuda, de sonrisa amable, está sentada en un círculo de niños, enseñándoles a deletrear. «Vamos, niños, intenten leer esta palabra en voz alta», dice, con voz cálida, señalando una pizarra. Los niños, con los ojos brillantes, corean. «A-M o R». Me quedo en la puerta, sonriendo. Amor, eso es lo que he vuelto a encontrar. No de mi sangre, sino de estos extraños. El comedor formal, donde una vez me enfrenté a la traición de Aureliano y Marilea, ahora bulle de risas y conversaciones. Mujeres que fueron abandonadas, ancianos sin hogar, como doña Inés, mi nueva amiga, se reúnen alrededor de la mesa. «Doña Efigenia, tiene que probar estos tamales», llama a doña Inés, ofreciéndome un plato fragante. Los hice con la receta de su madre, pero seguro que no están tan buenos. Se ríe a carcajadas, las arrugas de su rostro contando las historias de toda una vida. Me siento, cojo un tamal y siento el sabor del maíz y el chile picante. «Inés, haría sentir orgullosa a mi madre», digo, y toda la mesa estalla en risas, como una verdadera familia. Doña Gerlinda,
Mi fiel vecina es ahora miembro de la Junta de la Fundación. Hoy ha entrado con una bandeja de conchas calientes, el aroma a vainilla y azúcar llenando el aire. Efigenia, acabo de oír algo en el barrio, dice, dejando la bandeja, con los ojos brillantes. Las vecinas dicen que la casa Selemira es el milagro de San Ángel. ¿Qué te parece? Sonrío, acariciando el rebozo de mi madre. No es un milagro, Gerlinda, es solo humanidad. Me coge la mano y asiente. Realmente eres la hija de Selemira. Debe de estar sonriendo en el cielo, Teodora, que ha estado a mi lado en las buenas y en las malas. Ya no es la empleada, es la administradora de la casa Selemira, dirigiendo todo con un corazón bondadoso y mano de hierro. Cada mañana, el aroma de su sopa de fideo caliente se extiende por la casa, como una promesa de seguridad. Hoy, está en la cocina, removiendo la sopa, mirándome de reojo. ¿Doña Efigenia? ¿Quiere más chile chipotle? Pregunta, en tono de broma. ¿Sé que le gusta el picante? Sonrío y me acerco a ella. Teodora, eres el alma de este lugar. Sin ti, no podría hacer nada. Ella niega con la cabeza y pone una mano en mi hombro. Usted es el corazón. Señora, yo solo la sigo. Al atardecer, me siento en el viejo sillón del patio, viendo a los niños jugar bajo la bugambilla roja. Sus risas, inocentes y claras, calman las cicatrices de mi corazón. Ya no me siento sola. Estoy rodeada de las personas que he elegido como mi familia. Soledad, doña Inés, Gerlinda, Teodora y los niños, con sus sueños intactos. Esta casa, una vez, un campo de batalla para la codicia, es ahora un lugar de sanación para los corazones rotos. Todos los viernes por la tarde, Teodora va a recoger a Yaritzi a la escuela. Aureliano y Marilea se mudaron a otra ciudad después de firmar el acuerdo. No sé cómo viven, y no quiero saberlo. Nuestro acuerdo era que yo podía ver a mi nieta. Y eso es lo único que conservo del pasado. Hoy, cuando el coche se detiene frente a la puerta, Yaritzi sale corriendo, con la mochila balanceándose. Abuela, grita, lanzándose a mis brazos, abrazándome fuerte el cuello. La abrazo, sintiendo su pequeño calor y, por primera vez en meses, siento que se me llenan los ojos de lágrimas. Estás creciendo muy rápido, mi tesoro. Digo, acariciando su trenza. Yaritzi se sienta en mi regazo, sus ojos oscuros, mirándome, tan claros como siempre. Abuela, me encanta la casa Selemira, dice, emocionada. Hoy jugué con María. Me enseñó a dibujar rosas. Mira, saca un dibujo de su mochila. Rosas torpes, pero llenas de color. Sonrío y le doy un beso en la frente. Es precioso. Mi amor, a tu bisabuela le encantaría. Yaritzi se queda en silencio un momento. Luego levanta la vista, su voz suave, como si temiera romper algo. Abuela, todavía puedo llamarte abuela, ¿verdad? Su pregunta me oprime el corazón. Sé que ha llevado este miedo durante mucho tiempo. El miedo de que lo que pasó entre sus padres y yo nos arrebatara nuestro amor. La abrazo más fuerte. Mi voz cálida y segura. Mi amor, nunca has dejado de ser mi nieta, y siempre lo serás. Ella sonríe, una sonrisa de alivio, y se acurruca en mi regazo, susurrando, te quiero más que a nadie en el mundo. Abuela, le acarició el pelo, sintiendo una lágrima rodar por mi mejilla, pero esta vez es una lágrima de alegría. En ese momento, en medio de las risas de los niños, las animadas conversaciones del comedor y el olor a la sopa de Teodora, supe que no solo había protegido esta casa, había reconstruido una familia, una verdadera familia, basada no en la sangre, sino en el amor y la compasión. Mientras el sol se pone, miro al cielo, donde las estrellas comienzan a brillar. Mamá, susurro, pensando en doña Selemira. Lo he conseguido.
He hecho de esta casa un lugar digno de ser vivido. El viento sopla, meciendo la bugambilla, y la siento, no como un recuerdo, sino como un calor que me rodea. La casa se le mira no es solo el legado de mi madre, es la prueba de que, aunque un corazón se rompa, el amor verdadero siempre encontrará la manera de sanar. Me di cuenta de la lección más grande que la vida me ha enseñado. El amor no puede ser una excusa para que otros pisoteen nuestra dignidad. Pasé toda una vida amando, sacrificando, soportando, pero mi corazón solo se liberó de verdad cuando me atreví a decir no, a poner límites, a quererme a mí misma. Hay heridas causadas por seres queridos que duelen más que cualquier golpe de la vida. Pero precisamente por eso, debemos aprender a levantarnos, a secarnos las lágrimas y a reencontrar nuestro valor, no en los ojos del traidor, sino en la mirada de confianza de quienes lo merecen.